Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Internacionales. Todo desde Chacra Televisión, el planeta en 60 minutos, que es el resultado, cada encuentro semanal que tenemos de los últimos días que monitoreamos desde nuestro canal. Por supuesto, en este primer bloque te vamos a contar los temas principales de la región y en este día también queremos enfocarnos en ciertas novedades productivas a raíz del condicionamiento climático. Pero antes de ir a ese tema, te contamos qué pasó en Uruguay. Fernando Matos, el ministro de Ganadería, de Agricultura y de Pesca, presentó oficialmente el Plan Nacional de Agricultura Familiar. Hoy se mostraron las cifras, la incidencia son más de 20.000 explotaciones de características familiares, con un porcentaje muy alto en algunos rubros como la granja, la propia producción lechera y otras ganaderos también. Casi el 25% de la producción ganadera proviene de explotaciones familiares. Y no solo es un tema económico, pero también es un tema de carácter social. Todas estas exportaciones distribuidas en todo el país son de alguna manera la salvaguarda de nuestros propios intereses culturales, sociales, porque hace parte de la trama rural, hace nuestra identidad nacional, nuestras costumbres, muchos ancestros que han venido del exterior con todo el bagaje de conocimiento que han hecho y han dejado el legado aquí en el Uruguay, generando lo que es el prestigio del Uruguay productivo. Y además que es estratégico para algunos rubros de producción que han sido tan relevantes en el caso de la pandemia, como es el aprovisionamiento de frutas y verduras. Y sabemos bien que el Plan Nacional implica también generar políticas públicas que contribuyan a ese pequeño productor que por su escala la tiene que remar con mayor intensidad. Cuando hay una dificultad sanitaria, climática, la pequeña explotación familiar es la que tiene que superar los escollos más importantes. Y ahí es donde tienen que estar las políticas públicas para contribuir con ese productor, para mantenerlo en el trillo de la producción, porque la pérdida de un productor rural es un enorme trauma para la sociedad. Y es por eso que estas políticas públicas son muy importantes que existan. No es solo mercado, el Estado tiene que estar apoyando y respaldando estas unidades productivas. Ahora, ministro, ¿qué tipo de medidas concretas de apoyo le van a dar a estas familias relacionadas en la agricultura? Bueno, hay cuestiones vinculadas a la capacitación, a la formación, a las políticas de género. Es decir, si una persona tiene acceso a la educación digital, uno lo que hace es disminuir las brechas de oportunidades que esas familias pueden tener. Imaginémonos una familia rural en un lugar con falta de infraestructura básica del Estado, sin agua corriente, sin luz eléctrica, sin saneamiento, sin telecomunicaciones, y es ahí el rol del Estado a poder proveer a todas estas familias que viven alejadas con condiciones y oportunidades que sean semejantes a aquellas que con facilidad accedemos en el medio urbano. Y eso da no solo un sentido de justicia, pero también le damos la oportunidad para que las generaciones siguientes no abandonen el campo y tengamos solamente taperas en el campo y que tengamos un proceso de concentración de la tierra y de los sistemas de productivos y de explotaciones rurales que bienvenidos sean las inversiones, pero que debemos mantener esa identidad a través del apoyo a la agricultura y a los productores familiares. Ministro, usted hablaba de lo que era el tema de la producción de la granja, las frutas y las verduras. ¿En qué tiempo estima el Ministerio que se van a empezar a estabilizar los precios de algunos productos con todo lo que tiene que ver con las inundaciones? Ya están bajando. En realidad las inundaciones no fueron de gran impacto, sí el exceso de lluvia o muchos días sin sol, sin su luminosidad, y muchas veces eso afecta lógicamente que los cultivos de campo, los cultivos de hoja. Hubo un gran pico de precio en el tomate, en el morrón, pero eso de a poco ya va cediendo, ya viene de producción del norte, ya está bajando sistemáticamente en las últimas semanas y esperemos que esté normalizado también, que continúe en los próximos días, porque ya empieza a entrar la producción del norte, que es muy importante. Pero en el aspecto comercial muchas veces los productores familiares son los que menos ganancia reciben en la cadena.
¿Hay forma de trabajar eso? Bueno, yo creo que en el caso de la granja está claro que el esfuerzo de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana apuntaba hacia eso, es generar un punto de comercialización donde la brecha entre lo que se le paga al productor y lo que paga el consumidor pueda achicarse. Y de alguna manera todos estos aspectos de ventas colectivas y cooperativas, por eso el plan de agricultura familiar también apunta a ayudar a las asociaciones territoriales. Para vencer la pequeña escala, la única manera es agruparse. Y para también llegar con capacitación, con herramientas, con tecnología, ¿cómo puedo tener yo acceso a la sembradora de última generación? Un pequeño productor es muy difícil, pero sí lo pueden hacer en forma colectiva si la asociación territorial accede y tenemos algún plan hacia adelante de poder apoyar estas organizaciones para que tengan equipos de maquinaria y herramientas de primera generación para justamente facilitar la vida del productor. Sigue complicada el relacionamiento en la UAM entre la presidencia y el resto de los miembros. Y sigue, bueno, ahora está planteado una ley en el Parlamento que se tendrá que votar en el plenario, que por una iniciativa legislativa, no es del Poder Ejecutivo, busca limitar las potestades del presidente, pero yo creo que estas señales son positivas, que estoy confiado que un diálogo que estuvo dificultoso en los últimos tiempos pueda reencauzarse y encontrar el camino de la concordia, porque lo importante aquí no es el tema político, sí el tema de la viabilidad del proyecto UAM. Y en eso vamos a estar comprometidos siempre. ¿Riesgo hasta fin de año la viabilidad? No, todavía tenemos algún tiempo, pero se requiere la buena voluntad de todos los actores. Los números de la UAM no son los que nosotros esperábamos y por lo tanto hay que vencer y generar los ingresos necesarios para poder enfrentar el endeudamiento existente. Y para eso necesitamos estar en concordia y trabajando en forma conjunta con objetivos comunes. Ministro, se reunió con el presidente de la República. ¿Qué resultado deja esta misión oficial que realizó? Bueno, muy positiva, no solo que se sembró en Indonesia, que es un gran mercado, 280 millones de habitantes, ahí transcurrimos todo lo que son las posibilidades de acceso al mercado a través de las habilitaciones sanitarias, pero también de las habilitaciones religiosas. Son mercados de doble estándar, digamos, no de doble estándar, de doble condición de habilitación, o son países islámicos de enorme población, de bajos aranceles y donde el Uruguay puede estar presente de forma creciente con distintos productos. Hay que modificar en lo que tiene que ver en la producción, en la preparación de los productos, teniendo en cuenta esos aspectos religiosos. En la producción nada. El proceso empieza en la industria, en el caso de la carne es dentro del proceso industrial, en la leche también. Son cuestiones culturales y religiosas que debemos respetar. Nos hemos interiorizado en este viaje también con los organismos responsables y tenemos un organismo uruguayo privado que es del Instituto Islámico Uruguayo, que ya está haciendo todas las acciones y vamos a apoyarlos en ese sentido. Como vamos a hablar del clima, de diferentes situaciones productivas a raíz del condicionamiento climático, nos comunicamos con Belén Arce. Ella es especialista en sustentabilidad y queremos conversar sobre diferentes temas ligados a las acciones medioambientales desde empresas y organizaciones que pueden llevar adelante allí en lo que es el impacto desde donde trabajan. Te damos la bienvenida, Belén, porque tenemos mucho para charlar. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Gracias. Placer nuestro. Voy de lleno a lo que pasa, sobre todo en estos tiempos, que es el uso y la difusión de una palabra muy escuchada, que es la sustentabilidad junto a sus prácticas. Pero, ¿cuál es el concepto? Bien, bueno, la palabra sustentabilidad, sostenibilidad, es algo, como vos decís, que se viene usando hace muchísimo tiempo, pero creo que todavía hay un poco de confusión, ¿no?, en muchas industrias. Pero básicamente para la audiencia, cuando hablamos de sostenibilidad, lo que queremos hablar es de estrategias, de acciones pensadas con un triple impacto. ¿Qué quiere decir eso? Con un impacto económico, social y ambiental,
pero en el que a su vez son súper importantes las prácticas de gobernanza. ¿Esto qué quiere decir? Bajado a un ejemplo puntual, que cuando uno está diseñando el próximo plan en materia, por ejemplo, de un nuevo producto que quiere utilizar, aparte de mirar la cuestión económica, es súper importante tener en cuenta la cuestión social para adentro y para afuera de la organización, y desde ya los impactos ambientales que ese nuevo producto puede tener. Lo que sí es importante decir es que esto no es solamente de una vez, y ahí viene este concepto de que sea sostenible en el tiempo. Y esto agrega, por ejemplo, a servicios, a productos, incluir este triple impacto, abarcar y proyectar trabajando alrededor de la sustentabilidad, de la sostenibilidad, ¿agrega valor? Sí, por supuesto. En diferentes estudios que se publican constantemente, pero por ejemplo uno muy reciente, hecho por Accenture, la empresa de tecnología en Naciones Unidas, se mostró que el 98% de los CEOs, en una encuesta de más de 2.000 CEOs en todo el mundo, tiene la sostenibilidad en su agenda. Es decir, que es un tema de conversación. Y si es un tema de conversación es porque está presente en el ADN de ese negocio, ¿no? Y cuando hablamos de que está presente en el ADN, hablamos de que se piensa en cómo está armada esa cadena de valor. Se mira la parte de diseño, la parte comercial, la parte de operación, con esta mirada, como decíamos antes, la cuestión económica, por supuesto, pero la cuestión social y ambiental presente en cada paso. ¿Se puede generar sustentabilidad sin acciones desde la gobernanza, sin políticas públicas ambientales? Mira, es una pregunta muy común y a veces parece que como que el mundo privado podría hacer algo independiente. Justamente la sostenibilidad lo que nos propone es un paradigma de colaboración, donde obviamente que el Estado es un actor fundamental porque es el que nos da el marco, ¿no?, de actuación, nos regula, nos permite obviamente una actuación. Ahora, el mundo privado tiene una oportunidad fabulosa hoy de no solamente hacer buenos negocios, pues desde la cuestión económica, sino hacer buenos negocios que generen un impacto positivo, tanto desde lo social como desde lo ambiental. Y acá es donde la palabra gobernanza, como bien decís, ese gobierno corporativo, es decir, quien gobierna la organización, es clave que sea una organización diversa, que con un liderazgo acorde a estos tiempos, ¿no?, que se vienen en materia socioambiental, y que piense justamente cuál va a ser el futuro de esa organización en torno a la sostenibilidad, ¿no? Cómo va a estar atravesada en ese día a día. El Estado regula, el tercer sector obviamente acompaña, pero el privado tiene una oportunidad única, no solamente para sí mismo de un buen negocio, sino para transformar la industria a la que pertenece, para ser referente en un cambio de paradigma absoluto, sin duda. Y mitigar es un paso o un objetivo que también se proyecta, se planifica, pero ¿qué viene después de eso, Belén? Bien, bueno, en verdad cuando uno dice, bueno, ya cuando hablamos en cuestiones de carbono, ¿no? Por ejemplo, el impacto ambiental, lo que uno piensa es, bueno, primero cómo reducimos, ¿sí? O sea, cómo es nuestra huella ambiental, cómo reducimos todo ese impacto que generamos. Y luego vamos en el camino justamente de la mitigación y de la compensación, ¿no? O sea, cómo nos hacemos cargo de esa huella que generamos. Y acá es donde aparecen diferentes estrategias, ¿sí? Que puede ser desde invertir en energías renovables, financiar, por ejemplo, la recomposición de un ecosistema, la compra de bonos verdes. Cada organización, en base obviamente a su huella, sus recursos, su tipo de industria, verá las mejores herramientas. Pero lo que se busca es el camino. Cuando uno habla del camino hacia la carbono neutralidad, estamos hablando de buenas prácticas, empezando por casa, para reducir nuestros propios impactos en materia de energía, agua, residuos, diferentes tipos de variables, y cómo vamos hacia el afuera, ¿no? Cómo llevamos a esas externalidades y nos hacemos cargo desde una mirada de compensación, como bien me dijiste, de mitigación, generando un impacto positivo en diferentes ecosistemas, ¿no? Lo que siempre se dice es que, bueno, si esta empresa, por ejemplo, está ubicada, en este caso en Argentina, lo ideal sería que sus acciones de mitigación y compensación sucedan dentro, en lo posible, del país y dentro de su área de influencia, ¿no? A veces pasa que hay empresas internacionales que tal vez sus casas matrices están en un continente y sus acciones de compensación suceden en otros, lo cual obviamente todo es súper importante, y en sostenibilidad siempre hablamos desde el lado positivo, ¿no? De que todo suma, pero bueno, uno siempre dice, bueno, si queremos realmente cambiar la comunidad en la que nosotros realmente trabajamos, una empresa que tal vez tiene su principal influencia de impacto económico, ambiental y social en la provincia de Jujuy, debería hacer sus acciones también en esa misma provincia, ¿no? Como para tener esta lógica. Hablaste de empezar por casa e inmediatamente, acá en vivo, desde Chacra Televisión, dije, bueno, el lugar también en las instituciones educativas, y hasta se me ocurre pensar la obligatoriedad que debería tener la educación ambiental. Si bien hay una ley, hay discusiones que se siguen teniendo. Sí, eso sin duda. O sea, hoy creo que también estamos frente a una nueva generación, ¿no?, de chicos que vienen con otro chip,
chicos y chicas que hoy a sus propios padres les demandan la separación de residuos, compostar, el cuidado de los recursos, el cuidado de los animales, ¿no? Y ya vienen con otra forma de pensar y de hacer las cosas. Por suerte en la educación, como vos bien decís, en la educación media hay una legislación que establece que esto tenga que ser un tema de conversación, y en lo que es ya la educación superior, yo particularmente también soy docente en grado y posgrado en diferentes universidades, la verdad que se ha habido una explosión en carreras como por ejemplo gestión ambiental, aquellos posgrados en materia de sustentabilidad, y diferentes alumnos de carreras tal vez tradicionales las empiezan a elegir como optativas las materias en torno a sustentabilidad, porque ven que no solamente agrega valor, como hablábamos al principio, sino que realmente los mejora a ellos como personas y como profesionales, ¿no? No conozco profesional que esté trabajando, que haya trabajado en un proyecto en relación a la sustentabilidad, que se haya arrepentido de haberlo hecho, ¿no? Por el impacto positivo que terminó generando eso mismo. Por eso creo que una educación, un plan de estudios relacionado con entender los impactos desde lo económico, por supuesto, para sostenernos en el tiempo, pero desde la mirada social y ambiental es clave para generar líderes que acompañen este movimiento con buenos resultados, ¿no? Sin duda. Es algo irreversible. Voy a tomarme solo segundos, Belén, para compartirte a vos, que sos la indicada, la especialista. Yo hace 9 años que separo residuos más allá de reducir, de reciclar, y no tiene marcha atrás mi cabeza. Digo, yo me voy de mis espacios de trabajo llevando los residuos secos para colocarlo en mi propio, lo que sería mi propio tacho que separa, en mi casa. Sí. Sí, eso, bueno, primero felicitaciones, que ya sea un hábito, y como vos decís vos, sin pensarlo, automáticamente lo haces. Como decíamos antes, creo que los más chicos son los que a veces nos enseñan más con estas pequeñas buenas prácticas, pero por eso hay muchísimos informes que hablan desde la mirada empresarial, pero el verdadero poder ciudadano, ¿no? Y nosotros acá como ciudadanos tenemos un poder absoluto en que realmente podemos cambiar la forma en que se producen servicios o en que se producen, en que justamente se generan diferentes productos para las empresas, ¿no? Hoy cuando hablamos, por ejemplo, en empresas de consumo masivo, la aparición y masificación de una copa menstrual, en el caso de la higiene femenina, en lo que tiene que ver, por ejemplo, un cepillo hecho de bambú, bueno, los diferentes, obviamente, alimentos con composiciones veganas, con diferentes tipos de ahorros basados en ahorros de agua, de energía, el cuidado animal, nos habla de que empezó justamente desde un cambio de mindset, como es en tu caso, que se fue empezando a extrapolar, y cuando llegan a la góndola a tomar esa decisión, empiezan a elegir opciones sustentables si económicamente se lo permite, ¿no? Hoy todavía hay algunas opciones, sobre todo en Argentina, que tal vez no están al alcance de todas las personas, por cuestiones de logística, a veces por cuestiones de acceso general, pero lo que se empieza a ver es que el consumidor ante 2 productos va a elegir el más sustentable, sin duda, ¿no? Entonces, cuando uno ya tiene esas premisas, decimos, bueno, las empresas que empiezan a diseñar esos productos y servicios tienen que prepararse para que ese consumidor que tal vez hoy tiene 15 años, cuando esté en posiciones de poder en empresas o cuando sea un consumidor con mayor poder adquisitivo, ya sabemos de entrada que va a tener ese modo de pensar, ¿no? Y donde, por ejemplo, las prácticas de separación de residuos, si lo lleva a su día a día, seguramente lo lleve en su forma de trabajo, en su forma de vida, y va a esperar eso cuando va de vacaciones y va a elegir un hotel que separe residuos, cuando va a comer en un restaurante va a tener esas mismas buenas prácticas, ¿no? La sustentabilidad cuando, no solamente se trabaja, creo que cuando uno la incorpora, como es tu caso que vos mencionás, se vuelve medio una forma de vida y es difícil no seguir replicándola y evangelizando a los demás, ¿no? Sin Como duda. profesora, Belén, sos internacional, Argentina y Uruguay. Sí, así es, en ambas universidades, correcto. ¿Y cómo es la experiencia? ¿Hay similitudes desde ya con nuestro país vecino? Sí, a ver, la verdad que tuve la oportunidad de viajar a veces para enseñar presencialmente, y obviamente la virtualidad ayuda muchísimo a conectarnos también desde otro modo. Lo que se ve obviamente es que las problemáticas son similares, porque en materia, por más que son tamaños de territorios muy diferentes, las problemáticas que atraviesan, por ejemplo, al agro, al turismo, ¿no? En cuestiones culturales son muy similares. Y donde se ve un avance, ¿no? En políticas públicas también, como sucede en nuestro país, tienen una agenda en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU establecida, y se acercan, ¿no? Yo en este caso, en el caso de Uruguay, enseño un módulo de sustentabilidad dentro de un posgrado de gestión de empresas, y la verdad que cada vez hay más alumnos anotados en ese módulo, ¿no? Entonces, lo que te muestra es que hay muchos que ya tienen un camino recorrido y quieren profundizar buenas prácticas, y hay otros que quieren empezar a interesarse, porque en su empresa se lo sugirieron, porque un amigo lo hizo. Lo que se ve en comparación con ambos países es que ante la problemática, por ejemplo, del cambio climático, que afecta a ambos países en un montón de cuestiones, y ante diferentes
criterios de desigualdad social, ¿no? En cuestiones de educación, salud, que también son similares muchas problemáticas, se ve que desde lo académico los contenidos que se quieren dar son similares porque, compartimos un montón de cuestiones culturales, sociales y ambientales que nos podemos apoyar mutuamente, ¿no? Y hay muchas empresas que también tienen doble influencia, entonces se comparten también las expectativas empresariales, sin duda. Belén, 2 letras, ODS, relacionadas a la sustentabilidad en el mundo, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia 2030. Quedan 6 años. ¿Cómo venimos a grandes rasgos? Bueno, esta agenda que nos planteó Naciones Unidas en el año 2015, que básicamente es una agenda que lo que intenta hacer es mostrarnos un poco el camino a seguir, ¿no? Y nos muestra 17 indicadores sociales, económicos, ambientales, con 169 metas, y un poco al haber metas y al haber indicadores, lo que buscamos es decir, bueno, tenemos un roadmap, tenemos un plan a seguir. Lo que se ve, y estos son, y a través de diferentes informes que se van publicando, y Naciones Unidas acompaña obviamente muchos de ellos, es que hay una conciencia de los ODS y se quiere lograr, pero cuando uno lo ve en buenas prácticas, no muchas empresas logran tal vez poder transmitir cuál es el verdadero impacto, que esa acción puntual que están haciendo va de la mano con ese ODS. Creo que nos quedan, como decís vos, unos pocos años para cumplir esos 17. Creo que es una agenda muy desafiante, que lo que buscaba era hacer más una guía y establecer ciertos criterios comunes, ¿no? Lo que tiene la sostenibilidad, y me parece que acá los frameworks, los marcos internacionales es donde realmente acompañan, establezcamos una línea de base común, ¿no? Porque si no, lo que es sostenible para Belén, tal vez sea diferente sostenible para Carlos y para Juan y para María. Entonces, un poco lo que estos marcos internacionales nos dan es decir, bueno, el camino de la sostenibilidad, estamos de acuerdo que vamos para ese lado, ¿no? Y que una organización como Naciones Unidas nos marque un poco ese panorama, nos muestra hacia dónde ir. Después, cada país, cada empresa, cada organización, cada persona verá los recursos que tiene disponibles. Por eso también se habla de que diferentes países y empresas han priorizado los diferentes ODS en torno a sus recursos. Entonces ahí me parece que lo que nos viene a mostrar es un camino común. Después ya el cumplimiento de esa agenda global creo que de entrada ha sido un desafío. No es que estemos lejos ni más cerca, creo que nos ayudó a marcar un poco la cancha, como decimos, y esperemos que en 2030, cuando se mida realmente el verdadero efecto después de estos años y con una pandemia de por medio, se verá cuáles han sido esos objetivos los que más prioridad se le ha dado para poder seguir trabajando, sin duda, ¿no? Mejora continua. Mejora continua y agradecimiento continuo de nuestra parte por sumarte a Chacra Televisión y puntualmente a Chacra 360. Muchísimas gracias, Belén. No, por favor, a ustedes muchas gracias por la invitación y un placer que se converse de estos temas en medios como este. Gracias, un placer. Hablar del medio ambiente es hablar de diferentes situaciones que están pasando en el mundo. Nos vamos a Europa. El calor, las inundaciones y las tormentas intensas coexisten en una misma región. Fuera de la Acrópolis de Atenas, la taquilla está cerrada. 2 palabras iluminan: mantente a salvo. Durante las horas más calurosas del miércoles, el lugar más visitado de Grecia permaneció cerrado, con temperaturas que se espera alcancen los 43 grados Celsius. La primera ola de calor del año en Grecia llegó pronto y con fuerza, cerrando escuelas en algunas regiones y poniendo en alerta máxima por incendios las zonas cercanas a la capital. Los turistas, sin embargo, se mostraron indiferentes. Hace mucho calor, hay que descansar a menudo y beber mucha agua, pero su país es precioso, así que estoy aquí para aprovecharlo al máximo, haga el tiempo que haga. En el Mediterráneo oriental ya hay un país en llamas, Chipre. 3 pueblos fueron evacuados en la región de Pafos mientras helicópteros y bomberos trabajan para extinguir las llamas. Más al oeste del Mediterráneo, en la isla de Mallorca, inundaciones. El martes, las fuertes lluvias provocaron la paralización del aeropuerto de Palma. En la península ibérica, la situación es similar. En Murcia, entre 60 y 65 litros de agua por metro cuadrado cayeron en tan solo una hora, lo que afectó drásticamente a los agricultores y a sus familias. Estas olas de calor, incendios e inundaciones se registraron menos de una semana después de que los expertos dieran la voz de alarma ante la posibilidad de que la temperatura media anual del planeta supere en un 80% los 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales en los próximos 5 años. What is clear
Lo que está claro es que el objetivo de Acuerdo de París de 1,5 grados Celsius pende de un hilo. Todavía no está muerto, pero pende de un hilo. Añadió que en esta nueva era de récords, el planeta posiblemente enfrentará olas de calor más agobiantes que dificultarán la vida y perjudicarán los ecosistemas naturales tierra adentro y a lo largo de nuestras costas. Tenemos mucho más para seguir compartiendo respecto a cómo la población intenta adaptarse a los extremos climáticos, pero vamos a hacer primero un corte, una tanda y enseguida regresamos. Estamos de vuelta y nos vamos directo, sin escala, a Australia, al pueblo Cooderpedy, allí donde te va a sorprender esta noticia, porque están adaptándose a las altas temperaturas y a la sequía, construyendo sus hogares bajo tierra. Escuchaste bien, para preservarse del calor, están pasando estas cosas en este suelo australiano. La ciudad minera de Cooderpedy se encuentra en medio del desierto australiano. Aunque en sus orígenes era conocida por la extracción de ópalo, en el último siglo esta piedra preciosa se ha vuelto cada vez más escasa y en la actualidad la principal atracción es la ciudad en sí, pues debido al calor extremo, muchas de sus casas, tiendas y negocios están construidos bajo tierra. Entren, este es mi refugio. Como pueden ver, todo fue construido a mano. La cocina, el comedor, como en Europa. Esta es mi habitación, como pueden ver. Esta es la cama y allá está el closet. Hay líneas a lo largo y acá se ven las marcas. Estas son las marcas de corte de los dientes. Vivir bajo la superficie tiene sus ventajas. Por ejemplo, el bajo precio de la electricidad. No necesitamos aire acondicionado porque la temperatura oscila entre los 20 y los 27 grados porque vivimos bajo tierra. No tenemos que enfriar o calentar nuestras casas en invierno. Hoy en día, el 60% de sus residentes viven en casas subterráneas. Aquí, incluso la iglesia y el bar están construidos bajo tierra. Una oportunidad para que los turistas se tomen un trago Down Under. Este lugar es increíble. Mi esposo pensó que no iba a entrar porque soy claustrofóbica, pero es increíble. La idea de vivir bajo tierra surgió a principios del siglo XX. Este museo es una de las primeras viviendas trogloditas. Construida originalmente en 1916, aún se conserva. Así es como vivían los primeros mineros. Esta es la entrada. Lo que hizo fue tallar solo un marco básico para la cama en la misma piedra. Las condiciones de vida eran muy básicas. Para escapar del calor hay que vivir bajo tierra. Los habitantes de Cooderpedy han ideado ingeniosas maneras de evitar el calor. Como estos dos amigos que salieron a disfrutar de un juego de golf nocturno, aprovechando el aire fresco de la noche. Durante el día simplemente no lo haríamos. Hace demasiado calor, por eso muchos mineros no trabajan en verano, porque hace demasiado calor para estar afuera. Para jugar en la oscuridad, los hoyos están iluminados y se utilizan pelotas de golf fluorescentes. Eso la apaga, y cuando se le pasa por el frente, la enciende como si fuera magia. Jugar golf en una zona donde no crece nada implica que los jugadores deben traer su propio cuadro de césped. Protege los palos de todas las rocas. Sin este pedazo de pasto, este palo se habría dañado hace mucho tiempo. Es algo único. A pesar del inhóspito entorno de Cooderpedy, plagado de calor y polvo, hoy viven alrededor de 1.500 personas en la ciudad, el doble de residentes que durante el auge del ópalo. Paraguay es el próximo destino y la actualidad en torno a la mandioca, un cultivo que es
típico de la región, que producen, que consumen, que exportan, que los argentinos también elegimos, y desde la Cámara Paraguaya de lo que es la mandioca y almidones, su directivo, su representante nos cuenta cómo está hoy el presente, reconociendo una problemática que se extiende a más complejos productivos y tiene que ver con el precio que cobra el productor, el primer eslabón de esta cadena. El rubro de la mandioca durante este año se presenta con circunstancias bastante diferentes en comparación a los años anteriores. Nosotros en el 2020-21 tuvimos una buena oferta de materia prima para las industrias en el Paraguay, pero durante el año 22 y especialmente 23 tuvimos un gran faltante de materia prima. Eso estaba muy relacionado con las condiciones climatológicas adversas que tuvimos en nuestro país. Por ende, creo que todos estuvieron perdiendo, los pequeños productores porque tenían muy poco rendimiento por hectárea, y también la materia prima, la mandioca, tenía muy poco contenido de almidón en raíz. Ahí sí, consecuentemente, aumentó mucho el precio de la mandioca. Nosotros en Paraguay tenemos un precio histórico de 330 guaraníes el kilo. El precio en esta época, cuando hubo un gran faltante, estaba en 1.000 o pasando los 1.000 guaraníes por kilo. Pero eran circunstancias muy raras, muy adversas a las realidades. La misma situación pudimos observar, por ejemplo, con la soja, con el maíz, donde los precios tenían picos nunca antes vistos. Este año es algo diferente. Hay bastante superficie de mandioca. Hoy el rubro de la mandioca es el cuarto, quinto rubro más importante a nivel país. Tenemos una buena superficie de mandioca, como también buenos rendimientos por hectárea. En las zonas de las plantas, por ejemplo, alrededor de las plantas de Codipsa, nosotros hoy podemos observar que tenemos rendimientos de 15 a 25 toneladas por hectárea. Entonces, la situación está bastante mejor que los años pasados. Esto podemos ver en las plantas industriales, como también en los mercados de mandioca fresca. Bueno, normalmente la mandioca es plantada de abril, mayo, junio hasta septiembre. Eso significa que en un año normal, con condiciones climatológicas normales, nosotros podemos empezar la producción en febrero o marzo, dependiendo un poco de la cantidad de mandioca de segundo ciclo. A veces empezamos en enero o febrero, pero el grueso de la cosecha comienza en marzo, abril y va hasta septiembre, octubre. Este año, en ese sentido, no fue una excepción, como no se tuvo mandioca de segundo ciclo por obvias razones. Nosotros empezamos la producción en marzo y hoy por hoy, en junio, estamos en plena época de producción de fécula de mandioca. Por suerte tenemos hoy muy buenos volúmenes de exportación a mercados muy exigentes, dicho sea de paso, y esto nos posibilita de poder procesar toda la mandioca ofertada en las plantas. Hoy se puede decir que Paraguay es el principal exportador de fécula de mandioca en toda América. Codipsa exporta el 80% de su producción total de fécula de mandioca y también del volumen total de exportación de fécula de mandioca de Paraguay a los mercados internacionales. Codipsa más o menos tiene una participación del 90%. Nosotros exportamos hoy a todos los países de América del Sur, América Central y América del Norte, algunos países europeos y africanos. Pero sí, nosotros desde América estamos en primer lugar, y creo que con relación a calidad del producto, a una provisión constante y precios relativamente competitivos, estamos muy bien posicionados en los mercados internacionales.
El principal desafío que nosotros tenemos es encontrar un equilibrio entre miles de pequeños productores de mandioca aquí en Paraguay con unos exigentes mercados internacionales. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que ser, aparte de tener un producto cualitativamente bueno, nosotros tenemos que ser competitivos y tenemos que tener la capacidad de una provisión constante durante los 12 meses del año. Eso significa que nosotros tenemos que tener precios que son competitivos con los principales productores de fécula de mandioca a nivel mundial. El principal productor de fécula de mandioca hoy es Tailandia, y Tailandia exporta un volumen importante a China, Indonesia, Japón, pero también entra en nuestros mercados, como el mercado de Estados Unidos, México y algunos países del norte de Sudamérica. El otro competidor que esporádicamente está presente en los mercados internacionales es Brasil. Y Brasil este año también tiene mucha materia prima, mucha mandioca. Esto significa que ellos también salen a exportar. Y la realidad es que los precios, en la situación, si hablamos de la situación actual, la realidad es que los precios de la mandioca, como también obviamente la fécula, en Tailandia y en Brasil estuvieron bajando desde inicio del año. Significa que desde enero hasta ahora, hasta junio, los precios siguen cayendo en los principales productores de fécula mandioca a nivel mundial. Nosotros, por suerte, y porque tenemos ya mucha tradición en nuestros mercados, comenzamos con un precio de 400 guaraníes por kilo a inicio del año y pudimos mantener este precio a pagar por la mandioca sin ninguna baja. Pero es un desafío muy grande mantener ese precio a pesar que los principales productores de fécula mandioca a nivel mundial siguieron bajando su precio a pagar por la materia prima, y esperemos que ellos ya llegaron al punto más bajo para poder ir sobreviviendo en nuestros mercados. Bueno, para nosotros el tema es muy entendible porque estamos muy de acuerdo que los productores tienen que recibir un precio justo. Y hubo también manifestaciones en varias partes del país, y era cierto lo que dicen los manifestantes. No es justo que el productor reciba 160 guaraníes por kilo en finca. Y yo me pregunto, si la planta paga 400 guaraníes, ¿dónde quedan los restantes 240 guaraníes? ¿Quedan con el acopiador? ¿Quedan con el camionero? Yo no sé dónde queda este dinero. Entonces, estamos muy a favor que el productor realmente reciba la mayor cantidad de este valor que se paga por la mandioca en la planta. Y nos vamos a Italia. Por supuesto que de producción podemos hablar un montón, pero de pizzas y pastas también. Por eso hoy queremos recorrer con vos una pasta sagrada que es extremadamente fina, delicada, que tiene ingredientes allí producidos desde la tierra italiana. También en Argentina se producen, pero la historia es 100% de Italia. Se le llaman los hilos de Dios por la dedicación que tiene y por la historia, y nosotros te compartimos el informe. Esta es la pasta más extraña del mundo. El secreto de la preparación del sufilindeo, también conocido como los hilos de Dios, radica en estirar y doblar la masa de forma continua una y otra vez, hasta que se convierta en 256 hebras uniformes y parejas. Durante un siglo, esta técnica la realizó una sola familia en la ciudad sarda de Nuoro, quienes preparaban este plato exclusivamente para celebraciones religiosas. Luca Floris es uno de los 7 nuoresi que elaboran sufilindeo. Hasta hace poco ni siquiera los locales podían acceder a los secretos del sufilindeo. Esto estuvo a punto de causar la desaparición de la pasta,
que ahora está cautivando a nuevos productores y consumidores en otros países. Este nuevo público podría salvar al sufilindeu de la extinción. ¿Pero acaso esta expansión también despojará a este plato de su valor cultural y religioso? Viajamos a Italia para ver cómo la tradición de elaborar los hilos de Dios sigue en pie. Aunque preparar sufilindeu es complejo, los ingredientes son simples. Solo lleva harina de sémola, agua y sal. Luca los mezcla para formar la masa. En mi infancia yo era el clásico niño que veía a su madre amasar y estaba siempre alrededor de ella. Me ponía a su lado y me encantaba observarla y ver cómo se iba formando la masa. Ella solía darme un trozo de la masa para que me entretuviera, y yo pasaba largos ratos jugando. Pasó el tiempo y poco a poco comencé a trabajar y aprendí a hacer de todo. Lograr que la masa quede lisa puede llevar hasta 20 minutos. Es una masa que puede verse afectada por diferentes condiciones como el clima, la humedad y el calor. Debes aprender cómo se comporta la masa para darte cuenta cuándo es necesario añadir más o menos cantidad de agua. Luca va alternando entre gotas de salmuera y agua mientras continúa amasando. Puede sonar como una frase trillada, pero mientras amasa uno puede sentir cómo la masa va cambiando entre sus manos. Es casi como si te hablara y te avisara cuando está lista. La masa debe sentirse suave al tacto, como si estuvieras tocando terciopelo. El estiramiento de la masa es la clave para formar los hilos. En un movimiento rápido, Luca dobla la masa a la mitad y forma 2 piezas, luego 4 y luego 8. Y continúa así hasta que logra formar 256 hilos de pasta iguales. Cada hilo es tan delgado como un cabello. No existe una máquina que haga el sufilindeu. La técnica para hacerlo es artesanal. Solo se puede hacer con las manos. Luca debe tener cuidado de no romper ninguno de los hilos al colocarlos en una base tradicional de mimbre llamada fundu. El fundu se hace con una planta que crece en la región llamada asfódelo. El asfódelo es perfecto para colocar el sufilindeu porque ayuda a que la pasta se seque. Y eso no es lo único que hace. También le proporciona a nuestra pasta un sabor único cuando la cocinamos. La superposición de capas es clave para lograr el diseño tipo malla y también es el paso más difícil del proceso para Luca. Los hilos no pueden moverse una vez que están en el fundu, así que debe ser preciso. Luca retira el exceso de masa de los bordes antes de pasar a la siguiente sección. Es extremadamente importante que no nos demoremos al momento de extender el sufilindeu en el fundú para que la pasta salga bien. Debemos ser rápidos para que las capas inferiores no se peguen a las superiores. Si la capa inferior se seca, la superior no se adhiere y por lo tanto la pasta se deshará cuando la cocinemos. Luca solo tiene 20 minutos para terminar las 3 capas. Así queda nuestro trabajo terminado. Para la gente de Nuoro, el sufilindeu es sagrado. Tradicionalmente se preparaba solo 2 veces al año para las celebraciones en honor a San Francisco. Los peregrinos de Nuoro viajaban 32 kilómetros hasta su santuario. Las mujeres de una familia local se reunían y preparaban sufilindeu para los que completaban la caminata. La forma típica de prepararlo es cocinándolo en caldo de oveja y luego servirlo sazonado con queso pecorino producido en la comunidad. Y se sigue preparando así desde al menos el siglo XIX. El sufilindeu siempre ha sido un trabajo exclusivamente femenino. Tradicionalmente solo las mujeres lo preparaban. Mantener el secreto por generaciones ha dejado solo a unos pocos en Nuoro con el conocimiento para preparar este plato. En 2021, una de las mujeres que preparaba sufilindeu compartió la receta con otras mujeres de la comunidad en un esfuerzo por evitar que el plato desapareciera. Otros nuoresi como Luca también se involucraron para mantener viva la tradición. Pero encontrar a alguien que le enseñe le resultó imposible. Estuve mucho tiempo buscando a alguien que me enseñara la técnica, pero las personas a las que se lo pedí no accedieron. Luca decidió tomar cartas en el asunto. ¿Por qué deben hacerlo solo las mujeres? Luca comenzó a recibir consultas de chefs de Canadá, Inglaterra, China, Alemania y otros países. Eso demuestra claramente que el sufilindeu es muy famoso y buscado,
y que despierta mucho interés incluso más allá de las fronteras de Italia. A más de 9.600 kilómetros de distancia en las afueras de Los Ángeles, uno de los estudiantes de Luca le da vida al sufilindeu. Durante más de 20 años el chef Rob Gentile ha estado trayendo los sabores de su herencia italiana a restaurantes de alta cocina en Canadá y en Estados Unidos. El sufilindeu es muy buscado. Siempre se consideró como el santo grial de la pasta. Toda mi vida he querido entender cómo se hace y aprender la técnica para prepararlo. Es una de esas cosas que sientes que debes aprender antes de morir. Rob tardó años en hallar un maestro. Y cuando los maestros de Nuoro empezaron a compartir sus conocimientos, él aprovechó la oportunidad. Empezamos a preguntarnos cómo podíamos hacer para mantener viva esta tradición, y pensamos en cómo podíamos motivar a las personas que estaban interesadas en ella y tenían deseos de aprender a preparar la pasta para que la promovieran. Fue en ese momento en el que conocí a Luca. Rob pasó varias horas observando y aprendiendo cómo amasar y estirar la masa en la casa de Luca. En ese momento me di cuenta de que podía hacerlo. No parecía difícil. Luca lo hacía ver como algo fácil. Jamás olvidaré ese momento. Es una de esas experiencias que te quedan grabadas. Ni siquiera podía creerlo. Ahora Rob incluye el sufilindeu en el menú de Stella, su restaurante en West Hollywood. Lo hice porque sentí que era un plato realmente especial que todas las personas definitivamente deberían probar. Cada vez que le presento el sufilindeu a alguien, esa persona vive una experiencia mágica. A medida que el sufilindeu se expande a restaurantes fuera de Cerdeña, su significado cultural y religioso podría ir desvaneciéndose con el tiempo. Pero Luca y Rob no creen que por eso la gente debería dejar de compartir la técnica para hacerlo. Desafortunadamente no todos aceptan enseñar cómo prepararlo fuera de Italia, pero yo siempre he sostenido que compartir su receta y su técnica no le quitará a la pasta su significado cultural y religioso. Creo que se puede apreciar como técnica y como pasta, y que se puede usar para preparar otros platos como la sopa di pesce, por ejemplo. Podemos innovar muchísimo con el sufilindeu y también podemos celebrarlo como la importante tradición religiosa que representa. Es un momento sumamente importante para el sufilindeu, ya que pasó de no salir de Cerdeña a ser muy codiciado y expandirse a otros países. Y nos preguntamos, junto a toda esta información que compartimos juntos, ¿quién sabe hacerla hoy? ¿Quién tiene el tiempo, el espacio para realizar este proceso que implica degustar una pasta que consideran cultural, sagrada y súper italiana? Se registra que en el mundo hoy menos de 10 personas conocen sus secretos. Mirá. Y aunque esta pasta tiene cada vez más adeptos, la tradición aún está en peligro en su lugar de origen. Esto se debe a que para hacer el sufilindeu auténtico se necesita un fundu, y ya no quedan muchas personas que los fabriquen. En este momento estamos viajando hacia Olzai y le haremos una visita a una de las últimas personas que enseñan y se dedican al arte del tejido de las fódelo. Con permiso. Adelante. ¿Puedo pasar? Hola. Hola, ¿cómo está? Giovanna Porci ha tejido desde que era una niña. Aprendí a tejer asfódelo observando a mi mamá. Recuerdo que ella estaba tejiendo y cuando se levantaba a buscar alguna cosa, yo tomaba el tejido e intentaba seguirlo. Pero ella se daba cuenta porque yo lo hacía mal, así que tenía que rehacerlo. Giovanna comienza cortando el asfódelo en tiras finas. Esta herramienta está hecha de hueso de vaca. Giovanna la usa para tejer la planta en una base circular. En Cerdeña las mujeres han pasado este arte de generación en generación. Era un medio de vida para gente como la mamá de Giovanna. Mi madre solía ir a los pueblos vecinos a vender los canastos que ella misma tejía. Eran iguales a estos que cuelgan en la pared. Ella salía a vender estos canastos para ganar algo de dinero y comprarles alimentos a sus hijos. Esa era su fuente de ingresos. Pero hoy en día el oficio ha desaparecido casi por completo y quedan solo unos pocos tejedores. Es el día de hoy que todavía no logro comprender cómo es que una tradición que estaba tan arraigada, que ha proporcionado tantos beneficios, y ha sido el medio de subsistencia de tantas personas está desapareciendo poco a poco.
Giovanna cuenta que los jóvenes no han demostrado interés en aprender el oficio y que ha intentado enseñarles a las mujeres de su comunidad, pero sin éxito. Los canastos aún se venden en los mercados, pero no hay personas que los tejan. Ya nadie los hace. Estoy orgullosa de mi oficio, aún me encanta. Pero debo admitir que estoy un poco cansada. Al igual que el tejido, el arte de hacer sufilindeo en oro no está difundido en absoluto. Es muy difícil producir sufilindeo en grandes cantidades debido a que quedan pocas personas que lo hacen. La producción limitada hace que la pasta sea cara. 1 kilo puede costar entre 26 y 30 euros, aproximadamente 15 veces el precio promedio de la pasta en Italia. Pero Luca no cree que venderla sea la clave para mantener la tradición viva. Es una pasta sagrada que originalmente se creó para honrar a San Francisco, un santo que tomó un voto de pobreza. Por esa razón considero que no está bien vender el sufilindeo. Creo que no es moralmente correcto ganar dinero con esta pasta. En cambio, Luca se dedica a enseñarles a otros cómo hacerlo, y confía en que personas como Rob lo difundan por todo el mundo. El sufilindeo es una parte importante de la cultura, es una parte importante de la gastronomía, y como tal, no debe perderse. Por el contrario, es algo que debe enseñarse y ser perpetuado. Cerdeña es una tierra profundamente rica en tradiciones ancestrales. Sería maravilloso que al despertarnos mañana a alguien se le ocurriera enseñar esto en las escuelas. Enseñarles estas tradiciones a los niños en los colegios sería una buena forma para que perduren a lo largo del tiempo. Aunque Luca no sabe qué depara el futuro, está orgulloso del trabajo que hace para mantener vivos los hilos de Dios. Nos despedimos porque así llegamos al final de esta edición de Noticias Internacionales. Yo amante de los viajes y vos seguramente también, porque todas las semanas nos encontramos acá para recorrer qué es lo que pasó y qué puntapié también se da desde estas noticias para lo que pueda pasar en el mundo. Nos encontramos como siempre en una próxima edición y siempre lista para viajar desde Chacra Televisión. Chau, chau y hasta la próxima.